Abrimos nuestro consultorio un martes más en Más de Uno Guipúzcoa y hoy lo hacemos además con la compañía del doctor Juan Martínez. Es anestesiólogo de la Unidad de Dolor de Policlínica Guipúzcoa y hoy vamos a hablar durante los próximos minutos sobre el dolor crónico y agudo. Y sobre todo vamos a intentar aportar herramientas, esas herramientas de las que hoy se dispone para ayudar a combatirlo. Doctor Juan Martínez, ¿qué tal? Eguerdión, muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Encantados de poder Nada, gracias a disfrutar vosotros y por la charlar invitación. unos minutitos de radio. Bueno, para que nos hagamos una idea y nos situemos, alrededor de 8 millones de personas conviven a diario con algún tipo de dolor crónico en nuestro país, lo que supone casi el 17% de la población y supone un problema de salud pública grave, muy grave. ¿Cuáles son los motivos más habituales que puede encontrar cada día en su consulta, Juan? Bueno, lo más habitual es el tema del dolor lumbar, que yo creo que, bueno, todo el mundo, el 80% de la población a lo largo de su vida, pues va a tener en algún momento un episodio de dolor lumbar, dolor de espalda. Eso es lo que más comúnmente vemos. Por supuesto, luego también vemos pues patologías degenerativas, rodillas dolorosas, hombro, pero ya te digo que la inmensa mayoría es el tema de la columna. Claro. ¿Y existen dolores ahora que por ejemplo acaba de comenzar el verano, más estacionales que otros o no? Sí, bueno, el tema de los dolores que tienen relación con las artrosis, con ese tipo de procesos inflamatorios, pues sí que a veces los cambios de temperatura, humedades, pueden empeorarlos. Claro. De hecho, ahora, bueno, justo el verano es una época mejor, más estable para este tipo de patologías. Suele ser peor el frío, más humedad, eso sí que puede desencadenar nuevas crisis y empeorarlo. Claro, el calor parece que no, pero suaviza un poquito todo esto, ¿no? ¿Y quién suele ser el que acude? No sé si hay un prototipo, ¿no? Será muy difícil establecerlo, ¿no? Pero ¿quién acude a la unidad de dolor? Mira, habitualmente en España la gente viene derivada desde un especialista, un traumatólogo, que es el que más comúnmente nos envía los pacientes. Pero bueno, es un paradigma que tenemos que ir poco a poco educando, haciendo una educación ciudadana a la gente, que uno tiene que saber que puede venir a una unidad del dolor cuando desee, cuando tenga un problema, cuando tenga un dolor lumbar, un dolor de hombro, un dolor de codo, sin necesidad de pasar por el especialista. Esto en otros países nos llevan ventaja y la gente tiene esa conciencia y esa noción de que se puede hacer. Pero bueno, aquí todavía nos queda, estamos trabajando en ello. Bueno, poquito a poco. Y como experto en evitar el dolor a esas personas que acuden y se presentan o tienen problemas de afecciones dolorosas crónicas, ¿cuáles diría que son los tratamientos más eficaces y que más se aplican en la unidad en la que está? Juan. Bueno, mira, habitualmente lo que solemos hacer son infiltraciones comunes, o sea, bloqueos corticoanestésicos, es decir, coger la zona donde duele y con unas agujas pues poner un poco de corticoide, un poco de anestésico local, para intentar aliviar un poco ese dolor. En muchos casos, este tipo de procedimientos sencillos son más que suficientes para resolver este tipo de patologías. Hay pacientes que se resisten un poco a esto y que siguen con ese dolor. Y es en esos casos cuando sí tenemos que aplicar técnicas de radiofrecuencia, que son técnicas un poco ya más, es un paso más, Sí. es Ujú. una infiltración, yo le llamo, le explico a pacientes que es una infiltración un poco más elaborada, porque además de poner la medicación, lo que hacemos es pasar una corriente electromagnética a través de esa zona dolorosa para intentar prolongar el efecto de esa infiltración y que el paciente esté sin dolor durante un periodo de tiempo más largo, que es de lo que Claro. se trata, que devolver la calidad de vida cuanto antes y que sea lo más duradero posible. Estos procedimientos, tal y como nos está explicando, son procedimientos sencillos que no requieren ingreso del paciente en ningún Sí, caso, sí, ¿o sí? nosotros no ingresamos a los pacientes prácticamente nunca, o sea, hay algún procedimiento puntual que puede requerir un día de ingreso, pero el 98% de los pacientes, o sea, 98 de cada 100 se van andando por su propio pie media hora después de haber hecho la infiltración sin ningún tipo de problema. ¿Y No, cómo? no, no, no hacemos ningún tipo de procedimiento de Ambulatorio, ingreso ¿no? ni nada de eso, o sea, Mm. todo es ambulatorio. Claro. ¿Cómo de duradero puede ser el efecto de estos tratamientos? ¿Cada cuánto Esta es tiempo la deberíamos? pregunta bomba, ¿no? Ya, A claro. ver, esta pregunta es, ¿Cuánto va a durar? bueno, es que depende mucho, o sea, esto es o sea, hay pacientes a los que les dura 15 días y pacientes a los que les dura 6 meses o un año, entonces no sabemos muy bien, o
sea, no tiene una clara relación, pues en este esto y en este esto otro, no. O sea, depende un poco también, pues luego, qué actividad haga el paciente, si vuelve a hacer Claro. más esfuerzos de sobrecarga, pero te diría que un plazo razonable, una infiltración, el paciente suele estar bien mes y poco. O sea, pero en todos los casos estamos hablando de plazos concretos. Esto no es de larga duración, ni mucho menos. Bueno, depende cuál sea la patología. Si es una patología inflamatoria que se resuelve definitivamente al aplicar esta infiltración, el paciente no Claro, vuelve a tener dolor. claro, Si es claro. una patología degenerativa que va a continuar su evolución, puesto que no la puedes parar, porque lo degenerativo no paramos, irá más o menos rápido y avanzará en función de la edad del paciente, pero eso sí que se va a ir reproduciendo claramente. Hombre, lo bueno de todo Entonces, esto es que esto se puede repetir cuantas veces sea necesario, sin ningún sí, problema. hay que respetar unos plazos razonables un poco por la medicación que se utiliza y tal, pero vamos, pasados 3, 4 meses te diría que se pueden repetir prácticamente todas las técnicas sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de complicación ni de riesgo para el paciente, vamos. Y bueno, en estos casos, como en todos los casos, uno siempre piensa en las contraindicaciones si es que hubiera alguna. ¿Hay algún tipo de contraindicación o no? Cada vez menos hoy en día con los fármacos que usamos son muy seguros, las técnicas son muy seguras y la única contraindicación, que ya no es una contraindicación total, es los pacientes que están anticoagulados o antiagregados, que lo que hacemos habitualmente es pues hacer una terapia puente, o sea, cambiar esa medicación durante unos días para poder infiltrarles con seguridad. Pero vamos, eso es la única precaución, digamos, o contraindicación más clásica. Y luego nosotros podemos, imagino, ayudar mucho con una buena nutrición. No sé si lo psicológico, los efectos emocionales también pueden influir en la gestión Sí, del dolor. sí, claramente. Además, yo siempre explico al paciente que pues nosotros tenemos un ordenador común, que es nuestro sistema nervioso central, donde van todos los impulsos. Van pues la alegría, va la tristeza, va el dolor, va todo ahí. Entonces, claro, cuando uno lleva 20 días o 30 días con un episodio de dolor lumbar que no se puede mover, al final acaba enfadado, acaba triste, acaba disgustado. Es normal, lleva Claro. todo el rato sintiendo ese mismo dolor, ese estímulo con sus neurotransmisores correspondientes, al final llega al cerebro también generando ese alteración en el centro de control, que es el mismo, vamos. Y luego, claro, dependerá mucho de la actividad de cada uno, pero estoy pensando automáticamente mientras estamos hablando, Juan, en los deportistas, por ejemplo, ¿no? El tratamiento del dolor en los deportistas. Imagino que soléis encontraros muchos casos de este tipo en la consulta. Sí, también hacemos muchos deportistas, o sea, tratamos muchos deportistas y bueno, estos tienen la ventaja de que tienen unos programas, bueno, muy intensivos y muy buenos de temas de rehabilitación, de fisioterapia. Entonces, claro, esto hace que también, o sea, nosotros no somos el único pilar, sino cuando uno hace una infiltración tiene que tener claro que tiene que poner también de su parte, poner haciendo ejercicios, Claro. rehabilitación, fisioterapia. Entonces, todo eso hay que hacerlo de manera constante. Ellos tienen la suerte de que todos los equipos tienen unos rehabilitadores, fisioterapeutas potentes que pueden facilitar su recuperación de una forma mucho más rápida. Habitualmente los pacientes luego cuando les derivamos a una clínica de fisioterapia pues van 2 días a la semana, 3 días. Un jugador de fútbol profesional que requiere una incorporación inmediata casi a su puesto de trabajo o a su equipo hace sesiones de fisioterapia todos los días y a veces 2 veces al día. Entonces, claro, eso al Claro. final también ayuda mucho. Y a veces estas infiltraciones imagino que suelen coincidir en épocas de máxima actividad, ¿no? O de mucha actividad. Sí, O no conviene que sea así. bueno, es que sí, el tema de los deportistas de élite no pueden permitir ese lujo de decir, pues nosotros tampoco solemos dejar a los pacientes mucho tiempo en reposo, nos gusta que el paciente recupere su autonomía y su vitalidad y su actividad normal en un plazo de 24 horas. No, al día siguiente queremos que esté haciendo su vida normal, pero a Claro, veces los deportistas pues les tenemos que infiltrarles por la mañana y que entren suavemente al menos por la tarde, porque así lo requiere la situación. O sea, sí, en eso sí. somos bastante nos adaptamos un poco a las necesidades del paciente, entendiendo un poco su situación, que el paciente no solo es su dolor, sino pues es su vida, es su actividad. O sea, hay que entender el paciente como un todo, no solamente como un dolor lumbar, sino Claro. pues qué más hace ese paciente con su vida, dónde trabaja, todo eso también, ¿no? Nuestro consultorio médico hoy con el doctor Juan Martínez, anestesiólogo de la Unidad de Dolor de Policlínica Guipúzcoa. Una última cuestión, Juan, porque hablamos mucho de la inteligencia artificial últimamente, cada vez más,
Y yo creo que se puede y se utiliza para todo. No sé si en este caso se ve futuro en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial en los tratamientos del dolor o en el estudio de las respuestas del cuerpo humano ante el dolor. ¿Se Bueno, utiliza? ¿No? sí, ahora mismo poco, o sea, se está empezando a trabajar en ello y se están haciendo cosas, pero es verdad que la medicina tiene una parte de arte que siempre explico al paciente que no es solo lo que pone el libro, sino que a veces es cuestión de la experiencia, Claro. eso nunca lo va a adquirir un robot, entonces hay partes de la medicina que van a poder hacerse o ayudar a hacerse con inteligencia artificial, sobre todo temas de ensayos, como bien dices, de estudios, de manejo de datos, todo esto sí. Pero bueno, yo personalmente dudo mucho que sea un robot el que acabe pinchando a un paciente o el que acabe Claro. atendiendo a un paciente haciendo una... O sea, otra cosa es que los datos se puedan manejar de esa forma, se puedan hacer estudios, nos pueda facilitar mucho, pues todavía hay cosas que no sabemos. ¿Por qué a un paciente le hacemos la misma infiltración que a otro con la misma hernia, que a otro y un paciente de repente está asintomático, sin dolor y ya no vuelve el dolor y otro tenemos que pincharlo 6 veces y hacerle 5 o 6 cosas hasta que consigue quitar el dolor? Bueno, pues eso al final no tiene una explicación todavía, pero estoy convencido de que eso nos va a ayudar a tener más respuestas, sin lugar a Claro. dudas. Pues el paciente agradece que sea un especialista el que le haga la infiltración Sí, o le trate eso de sin todas, lugar a todas. dudas, sí, sí. Pero bueno, veremos a ver hacia dónde nos lleva la tecnología y las técnicas de la inteligencia artificial. De momento, Sí, estamos todavía empezando y yo claro, creo que eso, bueno, hay es que muy ver un poco incipiente. hacia dónde va, sí. Claro, claro. Bueno, pues para ampliar toda esta información que hemos comentado durante estos minutos sobre el dolor crónico y sus tratamientos, cualquier consulta, lo único que necesitamos es dirigirnos a la unidad del dolor de Policlínica Guipúzcoa llamando al 943 00 0931. Y seguro que volveremos a charlar con Juan Martínez en una próxima ocasión. Juan, gracias por compartir unos minutos de radio y que tenga una buena semana. Gracias a vosotros igualmente. Un abrazo. Un abrazo, Agur. adiós, agur, agur.